Buenos días chicos, esperando que estén bien, pues en este momento vamos a realizar un repaso de los temas vistos hasta el momento. Hemos visto que la oración se divide en sujeto y en predicado. Ya en lecciones anteriores hemos visto los complementos pues del sujeto. En este momento estamos hablando sobre el predicado. Sabemos que el núcleo del predicado, la parte importante del predicado es el verbo. Y el verbo también va acompañado de varios complementos que son objetos que complementan la oración, ¿verdad? La acción que realiza el sujeto. Vamos a ver en este momento unas oraciones y tenemos allí, la libreta roja está sobre la mesa. La segunda, los alumnos realizan los ejercicios en casa. Ayer vino mi hermano. Andrés estudia en su habitación. En agosto visitaré la Sagrada Familia. Vamos a trabajar con esas 5 oraciones y vamos pues a hacerlo con los temas que hemos visto hasta el momento. Nosotros hablábamos sobre la división de la oración. Se divide en sujeto y predicado y lo realizamos con las oraciones. Tenemos la libreta roja está sobre la mesa. Para poder encontrar el sujeto, yo pregunto qué está sobre la mesa y me va a aparecer la libreta roja, ¿verdad? En este caso, la libreta roja vendría a ser sujeto. Y aquello que realiza, ¿qué hace o qué es la libreta roja? Está sobre la mesa. Este vendría a ser nuestro predicado. Ahora bien, vamos a ver en el predicado y vamos a distinguir en el predicado el núcleo. Sería el núcleo del predicado, el verbo. Vamos a ver, está es el núcleo del predicado y viene del verbo estar. Sobre la mesa le indicamos una acción. Cuando nosotros hablamos de un modificador directo, hablamos pues de la acción que realiza el sujeto. Es la acción del verbo de acción proceso. Está sobre la mesa. Y este vendría a ser nuestro modificador, nuestro complemento directo. Tenemos CD. Muy bien, ahora vemos la siguiente oración. Y en la siguiente oración nosotros tenemos, los alumnos realizan los ejercicios en casa. Bien, vamos a ver. ¿Quién realiza los ejercicios en casa? Y decimos los alumnos. Los alumnos vendrían a ser sujeto. ¿Qué realizan los alumnos? Realizan los ejercicios en casa. Y esta parte vendría a ser nuestro predicado. Vamos a diferenciar el verbo. El verbo realizan, que procede del verbo realizar. Y tenemos los ejercicios en casa. Entonces nosotros vemos que ¿qué complementa? ¿Qué realizan? Los ejercicios, que vendría a ser un CD, que significa un complemento directo. Cuando nosotros decimos en casa, nosotros ya estamos viendo el complemento circunstancial. Vendría a ser un complemento circunstancial de lugar, porque dice en casa. Diferenciamos con CCL, que significa complemento circunstancial de lugar. Bueno, pues allí dejo el resto de oraciones para que tú realices al final del repaso tu propia conclusión y realices pues las oraciones que faltan detalladas como las estoy presentando en las primeras dos. Diferenciar los elementos, los complementos del predicado para así poder potenciar tu desarrollo. Bien, vamos a seguir repasando y tenemos ahora pues que los verbos indican acción, proceso y estado de ánimo o acontecimientos de la naturaleza. Para ello tenemos allí que se clasifican en verbos de acción, proceso. Y se clasifican en verbos de acción pura, verbos de proceso y verbos de fenómeno. Estos verbos pues se pueden diferenciar pues al momento de realizar la acción, nosotros podemos diferenciar los dos elementos que son agente y paciente. Los verbos de acción proceso son aquellos verbos en donde la acción la realiza un agente que afecta a un paciente.
Quiere decir que el sujeto que recibe o padece la acción de la gente. A él llamamos paciente. Los verbos de acción proceso son aquellos verbos en donde vemos acciones directamente que afectan algo. Por ejemplo, cocinar, barrer, cambiar, mirar, tocar y amar. Entonces decimos que los verbos de acción proceso tienen agente y también tienen paciente. Los verbos de acción pura son aquellos verbos que la acción es realizada por un agente, por una persona, por un animal o por alguna cosa que realiza la acción del verbo, pero esta no afecta a nadie. Por ejemplo, los verbos dormir, descansar, caminar, acostarse. Entonces, los verbos de acción pura son verbos que tienen agente y no tienen paciente. Los verbos de proceso son aquellas acciones que se expresan. Nadie las realiza, solo suceden sobre algo o sobre alguien. Por ejemplo, los verbos morir, enfermarse, engordar, adelgazar, enflaquecer, nacer, secarse, en lo que es las plantas, aliviarse, reponerse. Estos verbos no tienen agente, pero sí tienen paciente. Llegamos a los verbos de fenómeno. Son aquellos que expresan los fenómenos de la naturaleza. No las realiza nadie ni tampoco suceden o se realizan en un paciente. Quiere decir que estos verbos no tienen agente y tampoco tienen paciente. En los verbos de fenómenos encontramos llover, tronar, relampaguear, que son aquellos verbos que realizan fenómenos de la naturaleza. Bien, ahora vamos a ver los complementos como estábamos viendo al principio de las oraciones. Tenemos nosotros los complementos directos o indirectos. Como les decía, vamos a ver mediante este ejemplo. Lleva un regalo a la abuela. Nosotros vemos allí un predicado. Lleva vendría a ser nuestro verbo. Un regalo, un complemento directo. Y decimos que los complementos indirectos los podemos reconocer por la preposición a o para. A la abuela vendría a ser complemento indirecto. Veamos la siguiente oración y dice, compré un bocadillo para ti. Compré, verbo, un bocadillo, complemento directo para ti, complemento indirecto. Vamos a diferenciar allí que también podemos utilizar el complemento directo normal, aquel que va detrás del verbo, pero se puede anteceder, pues se puede repetir el complemento directo con la forma prenominal. Estos corresponden a lo, la, los, las o le. Por ejemplo, tenemos allí, Cindy compró unos libros para usted. Podemos ver los, Cindy los compró. Decimos que Cindy compró los libros. Utilizamos la forma prenominal lo. También podemos decir, Cindy le compró unos libros. Decir para él, para ella o para usted. Y también podemos indicar la oración diciendo, Cindy se los compró. ¿Bien? Entonces utilizamos esa forma prenominal. Y los verbos y los objetos complementos directos son aquellos pues que los diferenciamos con las preposiciones a y para. Vamos a diferenciar lo que es el complemento directo y del complemento indirecto. Vemos allí. Decimos que el complemento directo es aquel sobre el cual recae directamente la acción. Puede ir precedido o no por la preposición a y se puede sustituir por los pronombres lo, la, los y las, como habíamos visto anteriormente. Al pasar la oración pasiva se convierte en sujeto de la oración. También el complemento indirecto es el que le recae de forma secundaria o indirecta. Siempre irá precedido de la preposición a o para. Se puede sustituir por los pronombres le o le. No modifican su función sintáctica cuando se pasa a pasiva. Bien, entonces allí vemos la diferencia entre el complemento directo y el complemento indirecto. Hablemos del complemento circunstancial. Cuando hablamos de los complementos circunstanciales, hablamos de los complementos de compañía, de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad o grado, de instrumento, de materia, de medio, de causa y de finalidad. Nosotros vamos a ver solo los complementos circunstanciales de tiempo, de lugar y de modo. Los complementos circunstanciales de lugar son aquellos en donde nosotros podemos utilizar para reconocer la pregunta ¿dónde? Por ejemplo, solían veranear en la playa.
o como el ejemplo que teníamos anteriormente, en la casa. Nos está indicando un lugar. Este puede ser, por ejemplo, un lugar, una provincia, una parte de la casa, ¿verdad? Cuando nos está hablando de lugar. Cuando hablamos de tiempo, podemos utilizar la pregunta ¿cuándo? La carta llegó esta mañana, esta noche, este día, el día anterior. Entonces podemos utilizar el modo circunstancial de tiempo. Cuando hablamos del modo circunstancial de modo o manera, pues nos damos cuenta que es la expresión que nombra la manera como sucede un evento. Lo podemos diferenciar con la pregunta ¿cómo? Por ejemplo, la saludó cortésmente. Muy bien, hemos visto nosotros hasta el momento aquellos temas que tenemos ya vistos en este momento. Su actividad sería realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oraciones en las cuales ustedes van a diferenciar los elementos de la oración. Van a diferenciar el sujeto, el predicado, el verbo, los complementos directos e indirectos y los complementos circunstanciales, sean estos de lugar, tiempo o modo. Muy bien, nos vemos la siguiente clase. Espero que se encuentren bien.